Esperá que todavía... Ahí está. Bueno, chicos, buen día. Disculpen la tardanza, unos minutos. Bueno, este es el ejercicio 13 del trabajo práctico. Obviamente, como dijimos recién, es con L'Hopital y aparece con parámetros, ¿no? Como ven, hay que encontrar, en el 13A hay que encontrar unos valores reales, A, B y C, para que el límite me dan el resultado valga 2, ese límite valga 2. Bueno, en L'Hopital hay algo que uno debería mirar, en rigor casi siempre se cumple, pero es que las funciones que aparecen tanto en el numerador y en el denominador sean continuas y derivables, ¿no? En este caso no hay ningún tipo de problema, pero lo principal es que para poder aplicar el teorema del L'Hopital es que tiene que ser un límite, o sea, no es que se aplica el L'Hopital en cualquier lado, sino que tiene que ser un límite y tiene que ser una indeterminación de dos tipos, numerador y denominador tendiendo a cero, o sea, 0 sobre 0, cociente de infinitesimos o cocientes de infinitos. No es a cualquier ejercicio de indeterminación se le puede aplicar L'Hopital. Entonces, si se fijan, en el enunciado del ejercicio, el denominador está fácilmente que tiende a cero, ¿sí? Y el numerador no está tan fácil que tiende a cero, pero como a mí me dice que el resultado da 2, ¿está? Mi conclusión, esto es algo que tienen que analizar, por eso es importante los ejercicios con parámetros, es que obligatoriamente el numerador tiene que tender a cero. A ver, ¿por qué? Si el denominador tiende a cero y el numerador no tendiese a cero, o sea, no lo haría indeterminado el ejercicio, y fuera finito el numerador, ¿sí? El límite del numerador fuera finito, eso daría infinito. Denominador cero, el numerador finito, eso daría infinito. ¿Está? Entonces, obligatoriamente, en principio, yo lo tengo que hacer indeterminado para que al salvar la indeterminación pueda darme un resultado como el número 2. ¿Eso se entendió lo que acabo de decir? Sí, sí. Sí, Bueno, profe. a ver, ¿qué pasa con el numerador? Este término que está acá, cuando x tiende a 0, el término que tiene b por x, eso tiende a 0. ¿Está bien? El primer término, cuando el exponente tiende a 0, ¿a cuánto tiende todo este primer término? Si el exponente tiende a 0. A 1. A 1. A 1. Así que para que todo el numerador tienda a 0, ¿sí? Todo el numerador tiende a 0, este valor c, cuánto tiene que valer para que todo el numerador tienda a 0? Menos 1. Claro, eso es una especie de, ¿cómo se llama? Análisis medio, ¿cómo se llama? Un poquito así artesanal. Para sacar el valor de C. Entonces, este numerador tiene que valer menos 1 para que, este valor C tiene que valer menos 1 para que el numerador tienda a 0. Bueno. Entonces, tendiendo el numerador a 0 y el denominador a 0 siendo un límite, podemos aplicar L'Hopital. Al aplicar L'Hopital, significa derivo el denominador, el de x cuadrado que da 2x, derivo el numerador, la derivada de c, al ser una constante, ¿sí? Vale 0, y la derivada de e a la a por a, regla de la cadena, la derivada de b por x es b, y veo que esto, ¿sí? Tampoco se me soluciona así fácilmente. O sea, cuando x tiende a 0, esta partecita, ¿sí? Tendería a 1, ¿está? El denominador tendería a 0,
y entonces lo tengo que hacer de nuevo 0 sobre 0. Para que sea 0 sobre 0, A por 1 más B tiene que valer 0. A ver, A por 1 más B, ¿sí? Tiene que tender a 0. Y eso ocurre cuando A y B son opuestos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si A y B son opuestos. Si A vale menos B o B vale menos A. Vale. Entonces, de acá saco una relación entre A y B. ¿Sí? Como sigo con una indeterminación del tipo 0 sobre 0, vuelvo a aplicar L'Hopital. Cada vez que aplico L'Hopital, yo lo indico ahí arriba del igual, pero bueno, de alguna manera tienen que indicarlo, ¿no? Vuelvo a derivar, B es una constante, recuerden, está sola, la derivada vale 0, la derivada de 2x es 2, y ahí ya el denominador deja de ser 0. El numerador queda A por E a la A por X otra vez por A, por eso aparece el A cuadrado, la derivada, ¿no? Y eso al darnos 2, el límite ya no es indeterminado, cuando X tiende a 0, todo este factor tiende a 1, así que A cuadrado sobre 2 da 2, y fíjense que A tiene dos valores, o 2 o menos 2. Ya saben que C valía menos 1. Y A puede valer 2 o menos 2. Entonces tengo dos grupos de respuestas que la respuesta tiene que estar bien clara, porque si A vale 2, B vale menos 2, y si A vale menos 2, B vale 2, por esta relación que aparece acá. Entonces tengo dos grupos de respuestas, ¿sí? Acá están bien indicadas. A y B son opuestos, C vale siempre menos 1. Bueno, más o menos cómo se analiza el ejercicio se entendió. No es fácil, no se crean que es una cosa así tan directa, pero bueno, tienen que, digamos, estar bien atentos a cada paso, digamos, dónde se puede aplicar L'Hopital, cómo se tiene que aplicar L'Hopital, cuándo se tiene que aplicar. ¿Alguien quiere preguntar algo de alguno de los pasos del ejercicio? Yo, profe, en un segundo me perdí. Sí. Yo cuando puso que le dio el resultado que A es igual a menos B, ¿qué le pasó a la C que desapareció? No, C, primero, C desaparece porque al volver a derivar, fíjate que acá apliqué L'Hopital de nuevo, y C ser una constante, la derivada de C vale 0. Claro, En claro. este paso del ejercicio, C no interviene, pero yo ya determiné anteriormente que C tenía que valer menos 1. ¿Se entiende por qué tiene que valer menos 1? Sí, eso sí lo entendí. Bueno, porque este término tiende a 0, entonces este tiende a 1, entonces C tiene que ser el opuesto para que ese numerador tienda a 0. Hablo todo de tendencia porque acá X se acerca a 0. Si X se acerca a 0, B por X se acerca a 0, E a la A por X se acerca a 1 y C vale menos 1. C no se acerca, vale menos 1. En este término C desapareció porque apliqué el L'Hopital y fíjate que al derivar, este término se hace 0 y este vale 2x. No sé si te respondí a lo que preguntabas. Sí, gracias. Bueno, no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. ¿Sigo con el otro ejercicio, con el B? Vas a hacerlo, Fabián, vamos a hacerlo. O si no Yo hago diría, el exponencial, mira, hago. a ver qué te parece. Yo diría que el B lo piensen ellos, vos se lo subís resuelto. Dale. Y que ellos lo piensen y tienen la solución. Y cualquier cosa que pregunten, que si no, no les queda nada con parámetros para hacer. Sí, yo te iba a preguntar, porque si bien es un poco distinto, digamos, también es con parámetros. Bueno, igual. Está bien, pero que lo piensen ellos y tienen la solución. Y cualquier cosa que no entienden, preguntan. Este sí lo hago, este sí, el 15. Ese sí, y acordate que Sí. es el primero de potencial exponencial, así que tenés que explicar. Sí.
Bueno, miren el enunciado del ejercicio, chicos. Dice demostrar que la función g, que es una función potencial exponencial, la variable está en la base y en el exponente, tiene una discontinuidad evitable en 0, por derecha. ¿Cuándo la discontinuidad era evitable? A ver, ¿quién me responde o escribe? Yo estoy mirando el chat también, ¿eh? ¿Cuándo la discontinuidad es evitable? Cuando existía el límite, pero la imagen no era igual al límite. Claro, porque si el límite era igual a la imagen, es continua. Entonces, está muy bien tu aclaración. O sea, una función es discontinua evitable cuando es discontinua, ¿sí? Ahí ya estoy diciendo que la imagen y el límite es distinto. Y el límite existe. O sea, no es que el límite puede ser cualquier cosa, sino que es finito. ¿Está? Bueno, fíjense que a mí me dice que el límite vale este número, e al cubo. ¿No? O esa es la respuesta, ¿no? Bueno, no sé si... Me parece que esa es la respuesta, ¿no? A ver, demostrar que la función tiene una discontinuidad evitable por derecha. Bueno, no importa. A ver, entonces yo tengo que No, el valor del límite no lo conocen. Ah, bueno, entonces esto es la respuesta a lo que está escrito acá. Claro, no dice solamente que tiene una discontinuidad evitable en X, Claro. no conocen, eso lo habrás puesto vos, pero... Sí, puede ser. Por eso, generalmente lo escribo en color rojo y esta vez está, viste, si es la respuesta, uno lo escribo en otro color, pero bueno. Bueno, esto, digamos, esto es lo que tendríamos que llegar. Bueno, entonces, calculamos el límite. Fíjense ya en el primer paso qué es lo que ocurre. Límite cuando x tiende a 0 por derecha. La base tiende a 0. Recuerden que son tendencias, ¿no? Y el exponente, cuando x tiende a 0 por derecha, el numerador es 3 y el denominador tiende a menos infinito. A ver, cuando la x tiende a 0, ¿qué pasa con la función logaritmo? Se acerca a menos infinito, ¿o no? Sí. Entonces, esto, 3 el numerador y el denominador tendiendo a menos infinito, esto tiende a 0. Entonces, 0 a la 0. Bueno, quiero aclarar algo de esto. Incluso estuve buscando porque hubo un alumno de otro curso que me preguntó qué pasaba con 0 a la 0, si daba 1, si daba 0, si daba infinito. Y la verdad es que la respuesta es depende. No se asusten. Acá, en límite, esto es indeterminado. ¿Sí? No es que la matemática no resolvió este problema. Esto es indeterminado, porque estoy hablando del límite. La base no es 0, sino que tiende a 0. El exponente no es 0, sino que tiende a 0. ¿Sí? Si fuera en el conjunto de los, bueno, sería demasiado técnico hablar de los cardinales, ¿sí? Esto daría 1, aunque les parezca mentira. Y después hay una parte también donde dice todo número elevado a la 0, si la base no es 0, también da 1. Bueno, eso es para otro estudio, no quiero extenderme demasiado, pero esto es indeterminado, ¿sí? Más o menos uno lo puede pensar así. Si la base se acerca a 0, ¿sí? Si es un número cercano a 0 y el exponente se acerca a 0, uno podría decir, bueno, si el exponente se acerca a 0, eso tendría que dar 1, ¿sí? Pero si la base se acerca a 0, depende de cómo se acerque a 0, si son menores que 0 o mayores que 0, el exponente acercándome a 0, eso puede dar un número muy grande o un número muy chico, ¿sí? Porque depende del signo, del valor de la base, si es menor que 0 o mayor que 0. A ver, Entonces, la cuenta, que quede claro que la cuenta 0 elevado a la 0 no tiene resultado, ¿no? Como cuenta, ojo. Sí, por eso, depende de en qué conjunto estés trabajando, si estás haciendo particiones, en algunos casos no,
y en otros casos es discutible. Te digo que hay varias discusiones bastante elevadas en la... Para mí es una de las cuentas que Sí. no tiene solución en Sí, matemáticas. en el conjunto de los cardinales, ¿viste cuando dice la propiedad, todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1? Ahí Claro. está claro que es así. Claro, pero la base 0, cuando vos tenés 0 elevado a cualquier cosa que no es 0, da 0, y ahí es donde entra la discusión. Ahí no hay discusión. Claro, bueno, por eso digo que es totalmente... si encuentran algo, se ve que este alumno buscó en internet y encontró algo como que había una discusión. Pero está claro que la imagen de 0 en esa función no existe, porque para nosotros 0 elevado a la 0 como cuenta no tiene solución. Claro. ¿No? Y dentro de las funciones, dentro de lo funcional, o sea, si yo hago un límite y me acerco a 0, también no es que no hay resultado, sino que es indeterminado. ¿No? Claro, no puedo decir, sí, es una de las 7 indeterminaciones, sí. Claro. ¿Se entendió eso? Porque es la indeterminación que le faltaba, la exponencial a ellos, ¿no? Sí, yo las enuncié las 3, pero les dije que esas 3 las íbamos a resolver cuando veamos L'Hopital. Yo les expliqué las 3, bueno, base 1, el exponente infinito, la vimos con el número E, y después infinito a la 0 y 0 a la 0 les dije que le íbamos a hacer L'Hopital. Bueno, como indeterminaciones, ¿no? Y es más, chicos, las indeterminaciones a veces no son tan fáciles de resolver algebraicamente. Entonces, por eso muchos ejercicios de estas indeterminaciones de límite, estoy hablando, siempre se dejan para L'Hopital porque la resolución algebraica es casi imposible o de muy difícil resolución. Salvo que yo lo pueda llevar al número E, en los casos que se pueda, si no, la verdad que es muy difícil. Bueno, fíjense que acá lo que quiero calcular es cuánto vale el límite, y entonces lo que hacemos, es lo que hacemos casi siempre cuando hay algo exponencial, es tratar de bajar el exponente. Y ahí hay un operador dentro de matemática, que es el logaritmo, que me permite bajar el exponente. Pero primero hay que aplicarlo. O sea, yo acá no tengo el logaritmo afectando a la base. ¿Lo ven? No dice acá adelante el logaritmo. Entonces lo tengo que aplicar. Entonces recuerden siempre que lo que quiero calcular es este límite, que llamé L, apliqué logaritmos a ambos miembros, hice álgebra de límites, el logaritmo del límite es el límite del logaritmo, hasta acá, nada de L'Hopital acá, nada hasta ahora. Y recién acá, en este paso, lo que se aplicó fue una de las propiedades del logaritmo. Fíjense que también se puede aplicar logaritmo porque la base no es 0, sino que tiende a 0. Esto me garantiza que yo me acerco a 0, en este caso por derecha, ¿sí? Pero no va a ser 0 nunca, entonces puedo tomar el logaritmo. Bajo el exponente como factor, ¿sí? Y acá escribo este producto como un cociente. ¿Hasta acá se entendió? ¿Hasta este paso se entendió lo que se hizo? Sí, profe. Bueno, resumo por las dudas, porque me contestó uno solo. Cuando tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, por ejemplo, que es potencial exponencial, al límite lo llamo de alguna manera, aplico el logaritmo a ambos miembros. ¿Para qué hacemos esto? Para bajar el exponente como factor, y en este caso queda expresado como un cociente, el límite de un cociente. Ahora vamos a ver qué tipo de indeterminación nos quedó en este caso. ¿Sí? Hasta ahora no apliqué el L'Hopital. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí. Bueno, ¿qué pasa con el numerador? ¿Qué pasa con este numerador cuando x tiende a 0 por derecha? 3 logaritmo de x, ¿qué ocurre cuando x tiende a 0 por derecha? Tiende a infinito. Tiende a menos infinito. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa con el denominador? Lo mismo. Tiende a menos infinito. Bueno, un cociente de infinitos
también es indeterminado, pero la particularidad es que cambiamos una indeterminación por otra de 0 elevado a la 0 en el límite, cambiamos a infinito, cocientes de infinitos, pero ahora que me dice es, esta función es continua y derivable, esta función del denominador es continua y derivable, cociente de infinitos, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué podemos aplicar? L'Hopital. L'Hopital. Sí, el título del ejercicio es ese. Entonces, la derivada de 3 logaritmos de x es 3 sobre x. La derivada del denominador es 1 sobre x. Simplifico, ¿sí? Proceso algebraico. Y ese límite dio 3. Este límite dio 3. Que no es el límite que me piden calcular, ¿eh? A ver, hasta ahí está bien. Sí, profe. Bueno, recuerden que a mí me piden calcular este límite, este que está acá, que nosotros, o yo específicamente, llamé L. Y acá, al final, no tengo L, tengo el logaritmo de L. ¿Qué me falta hacer? ¿Qué hice de este paso a este paso? Propiedad del logaritmo. La definición del logaritmo, ¿no? La base elevada al resultado me da el argumento. La base E elevado al cubo me da L. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos al enunciado. Dice, demostrar que este límite, ¿sí?, es discontinuo evitable. Fíjense que si yo quiero calcular la imagen de 0, como decíamos recién con Roxana, esto queda 0 a la 0. Y a la 0, 0 a la 0 no existe, no está definido como número, como cuenta. Y el límite es indeterminado, pero nosotros resolvimos el límite, ¿sí?, y el límite nos dio finito, nos dio e al cubo, que es un número en definitiva. Entonces, no existe la imagen y el límite existe y vale e al cubo. Por lo tanto, la discontinuidad es evitable para x igual a 0 por derecha de 0, que era lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, dos cosas acá. Realizamos discontinuidad evitable y resolvimos un límite del tipo indeterminado exponencial donde se tiene que trabajar primero el límite, aplicar logaritmo a ambos miembros para bajar el exponente, hacer otro tipo de indeterminación y recién ahí aplicar L'Hopital. Eso quedó claro, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, recuerden que L'Hopital se aplica solamente en dos casos de límites, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y si tengo un exponencial, tengo que hacer estos primeros pasos que aparecen acá, de tomar límite a ambos miembros y después deshacerlo. No voy a dejar como resultado el 3, porque el resultado no es 3, tengo que aplicar el resultado, la definición del logaritmo. Miren que muchos se olvidan de este último paso. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más sobre esto. No, profe. Bueno, después al final de la clase, cuando Roxana arme la carpeta de la clase, yo les subo la resolución de estos 3 ejercicios, del 13A y B y de este del 15B. Bueno, gracias, Fabián. No, por favor, gracias por la paciencia a vos. Ahí dejo de compartir. Bueno, de regla del L'Hopital tienen que practicar los límites. La regla del L'Hopital va a aparecer en la evaluación 2 que tenemos la semana que viene. Pero estos ejercicios de potencial exponencial, eso no lo incluye en la evaluación.
Practíquenlos igual si quieren, pero no van a estar incluidos en la evaluación. Y miren con mucho cariño el que hizo Fabián con parámetros. Así, cuando hagan la evaluación, que se les prenda la lamparita por ahí de este ejercicio que hizo Fabián con parámetros y aplicación del L'Hopital. Bueno, cuentan con una gran ventaja, ¿no? Tienen días para desarrollar la evaluación, todos los apuntes a la vista, así que, bueno. Yo lo que observo es que hay un montón de gente que no se conecta a Teams, que ha sacado 9, 10 en las evaluaciones anteriores y que ya van varias clases que no los veo conectados. O miran los videos o son muy genios y aprenden solos. Bueno, después les escribiré en privado esto que estoy haciendo público. Como si ven el video por ahí, escuchan lo que estoy diciendo y que vean que yo miro quién está conectado y quién no, ¿no? Bueno, eso sí, pusieron presentes en miel, pero acá no están. Bueno, muy bien. Entonces, de regla del L'Hopital, tienen para practicar, tienen para complementar con lo que está en las tareas de clase, que hay videos hechos con explicaciones de ejercicios. Lo que hice el viernes y lo que hizo Fabián, doy por terminado regla del L'Hopital. Vamos a empezar ahora con lo que se denomina variación de funciones, crecimientos y extremos, o sea, a partir del ejercicio 16, pero primero vamos a ir a la teoría. Toda esta parte teórica práctica está en la tarea 3 de la unidad 4. La tarea 3 de la unidad 4 es todo lo que vamos a ver hoy en la clase. Así que concluida la clase, como siempre digo, complementen la clase con la tarea 3 de la unidad 4. Y el miércoles vamos a ver la tarea 4 de la unidad 4. El que quiera ir adelantándose, los contenidos del miércoles van a ser los de la tarea 4, que es hasta donde llega la evaluación 2 que tenemos la semana que viene. ¿Está? Yo diferenciales, dije que no lo iba a tomar en la evaluación, sostengo eso y lo mantengo, pero diferenciales lo voy a explicar el lunes, porque yo necesito que sepan diferenciales para abordar el próximo tema que vamos a ver, que es primitivas. Pero decidí dejarlo para el lunes, por eso no lo incluí en la evaluación, ¿sí? Lo voy a explicar allí, diferenciales, que no sé si se acuerdan, fue la tarea 7 de la unidad que dejamos pendiente. Ese tema lo voy a explicar el día lunes. Redondearé lo que me queda de la unidad 4, si es que me quedan cosas el día lunes, y voy a dar diferenciales. ¿Está claro el esquema de clase cómo es? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. muy bien. Vamos a compartir ahora un PowerPoint. ¿Lo ven? Sí. Bueno, vamos a definir crecimiento y decrecimiento, si bien eso está explicado en la tarea 3, lo explica Williner en videos tutoriales, yo igualmente voy a retomar ese concepto. Como no les pedí anticipadamente que miren la tarea 3, lo voy a explicar. Después refuerzan lo que yo explico mirando la literatura, el libro y los videos que aparecen en la tarea 3. Allí tengo dibujado una función creciente. ¿Qué les parece? Si me tienen que definir con palabras qué es una función creciente, ¿qué dirían? Puede ser que a medida que aumente el valor de X, aumenta el valor de sus imágenes. Bien. Y con ese mismo criterio la definición de decreciente.
aumentan las X y disminuye la imagen. Claro, cuando uno habla del crecimiento o el decrecimiento de una función, lo que miran son las imágenes, ¿sí? Uno dice, a medida que la X aumenta, la Y aumenta, es creciente, a medida, eso es con palabras. Bueno, eso que recién dijo un compañero de ustedes con palabras, lo formalizamos en el lenguaje simbólico, ¿sí? Vamos a escribir entonces la definición de crecimiento y decrecimiento acá en la pantallita. Decimos, F es creciente. Vamos a poner en un intervalo AB abierto, sí, solo sí. Para todo X que pertenece a ese intervalo, se verifica que si X2 es mayor que X1, entonces, ¿qué conclusión voy a poder sacar? Y2 es mayor que F de X2. Claro, F de X2 va a ser mayor que F de X1. Esto es lo que ustedes llaman I sub 2 y esto es lo que ustedes llamaron I sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá puedo decir que el intervalo AB es ese. Dentro de ese intervalo observo que se está verificando la definición de crecimiento. Estamos definiendo crecimiento en sentido estricto. En algunos libros van a ver que se define crecimiento en sentido amplio y ¿qué hacen? Incluyen el igual acá, pero nosotros definimos crecimiento en sentido estricto. Y en decreciente, ¿qué voy a cambiar de todo esto? El sentido de las desigualdades. La última desigualdad. Todos los sentidos, claro, la última, Sí. la conclusión, ¿no? O sea, todo esto va a quedar igual. Esto va a quedar igual, lo que único que va a cambiar es que X2 es menor que F de X1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y acá podemos marcar que el intervalo AB es ese. A ese intervalo, en el primer caso se lo llama intervalo de crecimiento y en el segundo caso se lo llama intervalo de decrecimiento. O sea, en ese intervalo la función es creciente o decreciente de acuerdo a la definición que cumpla. ¿Estamos? ¿Qué pasa acá? No es creciente ni decreciente. Las imágenes son iguales. Claro. La función es constante, tantas veces que hemos nombrado la función constante, ¿sí? Una función constante no es ni creciente ni decreciente. ¿Por qué? Porque a pesar de que X2 es mayor que X1, ¿qué sucede con las imágenes? ¿Cómo son? Son iguales. Son todas Son iguales. iguales, ¿está? Entonces acá es creciente, pero tengo que aclarar para todo X perteneciente al intervalo AB se verifica, o sea, dentro de este intervalo está sucediendo eso, ¿sí? Y en ese intervalo decimos que la función es creciente, constante quiero decir, ¿sí? ¿Cuál sería la ecuación? Eso es una recta. Es una recta horizontal. ¿Cuál sería la ecuación de esa recta horizontal?
Supónganse que este número es 3. Igual a 3. Y igual a 3. La ecuación horizontal. ¿Está? Siempre y vale 3 independientemente del valor de x. Tantas veces lo dijimos. ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta? 0. 0. Bien. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora y por qué nombré la pendiente? Porque ahora vamos a vincular el concepto de crecimiento y de decrecimiento con el concepto de derivada. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense. Si yo por cada punto de esta recta trazo rectas tangentes, ¿qué tipo de pendientes tienen esas rectas tangentes? Positivas. Son cada vez mayores. Van creciendo, es cierto. ¿Y cómo son? ¿Con qué signo? En ese caso, pendientes positivas, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que las pendientes son positivas? El ángulo que forma con la horizontal, esas rectas, ¿ven que estoy dibujando la horizontal ahí? Ese ángulo, ¿qué tipo de ángulo es? Agudo. Entre 0 y 90. Y un ángulo que está entre 0 y 90 grados tiene tangente positiva. Y la tangente de ese ángulo era la pendiente de la recta tangente. Recordemos siempre esos conceptos. Y no solamente la pendiente es la tangente del ángulo, sino ¿qué cosa era la pendiente de la recta aparte de la tangente del ángulo? ¿De qué otra manera se calculaban las pendientes de la recta tangente? Derivando en el punto. Derivando en el punto. Entonces, f' en x1 va a ser positiva, f' en x2 también es positiva, y para todo x perteneciente al intervalo AB, la derivada es positiva. ¿Sí? Entonces, si uno observa que la función es creciente, las derivadas son positivas. Y fíjense en el dibujito de la izquierda, si se cumple lo contrario. Si yo trazo rectas tangentes, acá tomo este punto y trazo la tangente. Tomo este punto y trazo la tangente. Tomo este punto y trazo la tangente. ¿Qué tipo de ángulos forman esas tangentes con la horizontal? Claramente no es agudo el ángulo. ¿Cómo es ese ángulo? Obtuso. Obtuso. Si es obtuso, quiere decir que está entre pi sobre 2 y pi. La tangente de ese ángulo entonces es negativa. La tangente del segundo cuadrante. La tangente es la pendiente de la recta, pero a su vez la pendiente de la recta la calculamos con la derivada. Entonces, para todo x perteneciente al intervalo AB, ¿qué se está verificando en este caso? Que la derivada es como negativa. ¿Sí? ¿Lo pueden ver eso en el gráfico? Sí, profe. Bien. En cambio, en el tercer caso, ¿cuánto vale la derivada para cualquier x perteneciente a la B? 0. 0.
Ahí no es ni creciente ni decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, avanzo con Sí, la profe. próxima diapositiva. Bueno, esto es lo que recién estuvimos viendo con dibujitos más lindos o con la tangente más prolija que las que yo dibujé. Fíjense en que acá tenemos una parábola, en un trayecto esa parábola es decreciente y después empieza a ser creciente. Eso yo acá tengo un archivito en GeoGebra para mostrar esto. Tengo la parábola, ¿la ven ahí? Sí, sí. Generé un deslizador que lo llamé a ese deslizador. ¿Y qué le pedí? La tangente que pasa por A de la función f. ¿Sí? A es el punto de tangencia. Y quiero que observen lo que sucede con la pendiente de la recta. En este trayecto, ¿cómo es la pendiente de la recta siempre? Positivo. Positiva. Llega un momento que esa pendiente se hace 0 y después empieza a ser ¿cómo? Negativa. Negativa. ¿Lo ven? Lo que antes dijimos. ¿Está? Bueno, este archivito después va a aparecer en otras diapositivas. Entonces, fíjense en acá estos dos teoremas. Dice teorema CAF derivable en el intervalo AB. Y fíjense en que el teorema me está diciendo la proposición al revés de como la escribí en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior yo escribí, si la función es creciente, entonces su derivada es positiva. Eso es lo que vimos gráficamente y lo que les mostré recién en el archivito de GeoGebra, ¿sí? No es una demostración, uno lo ve desde la gráfica que está haciendo. Esto no es una demostración de un teorema. Lo que estoy diciendo es, si la función es creciente, observamos que si trazamos rectas tangentes por cada uno de esos puntos, sus pendientes son todas positivas y lo mismo o lo contrario, si la función es decreciente, todas las pendientes son negativas. Pero fíjense en que los teoremas me están diciendo al revés la cuestión, me está diciendo, si la derivada es mayor que 0, concluyo que la función es creciente. Y si la derivada es menor que 0, concluyo que la función es estrictamente decreciente. ¿Sí? La demostración de este teorema, como para hacer alguna demostración, porque digamos que muchas demostraciones yo no hice, si bien están hechas en los libros y algunas están explicadas en videos, la voy a hacer porque vamos a recordar derivada por definición, ¿sí? Entonces voy a hacer la demostración de este teorema. No sé si dejé una... No. Voy a hacer la demostración, la voy a hacer en el... Voy a dejar una hoja en blanco acá, así tienen todo incluido en la explicación, ¿sí? Bueno, aparece en blanco la hoja porque esto tiene un fondo sobrepuesto, así que aparece en blanco, pero... Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este teorema? Me dice que voy a hacer uno de los dos. Si
f' de x es mayor que 0, para todo x perteneciente a la b, si f', entonces vamos a concluir que f es creciente en el intervalo AB. Volvamos un segundito para atrás. Si f' de x es mayor que 0, para todo x perteneciente al intervalo AB, f es estrictamente creciente. Vieron que yo les dije que cuando defino creciente, hacemos la definición de estrictamente creciente, ¿sí? En ese intervalo. Entonces, vamos a hacer esa demostración sencilla, ¿sí? Fíjense en que esto sería mi hipótesis. Y yo tengo que demostrar esta tesis. Siempre que uno demuestra un teorema, parte de un dato y quiere llegar a esta conclusión. Entonces, recordemos la definición de derivada. ¿Qué teníamos? Un x. A ese x le teníamos que aplicar un incremento que pueden pasar dos cosas. En este caso, ¿cómo es el incremento si el punto se va para la derecha? Positivo. Positivo. Pero recuerden que el incremento también podía ser negativo. Si delta de x es menor a 0, el x más delta de x pasa a la izquierda del punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Irme para atrás. Ahí está. Bueno, entonces vamos a plantear la definición de derivada. Era el límite cuando delta de x tendía a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Y a mí me están diciendo como dato que esto es positivo. ¿Sí? Esto es dato. Es la hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si un cociente es positivo, ¿cómo tienen que ser numerador y denominador para que el cociente sea positivo? Del mismo signo. Del mismo signo, o los dos positivos o los dos negativos. Entonces, miremos. Si delta de x es mayor a 0, ¿qué va a tener que suceder con f de x más delta de x menos f de x? ¿Cómo va a tener que ser también para que sea positiva la derivada? ¿También mayor a 0? Sí. ¿Sí? Bien. O sea que acá podemos escribir esto. Esto que está restando lo paso sumando. Sí. ¿Sí? Y fíjense que como delta de x es mayor que 0, x más delta de x es mayor que x. Lo estamos viendo acá en el dibujito. Sí. Y acabamos de razonar que f de x más delta de x es mayor que f de x. Y esto no es la definición de... ¿De qué? x2 mayor que x1, f de x2 mayor que f de x1. ¿Es la definición de qué? De función creciente. ¿Te lo llevas? Bueno, chao. ¿Te vas con el palio entonces hoy? Bueno, chao. Definición de función ¿qué? Creciente. ¿Estamos? Dijimos, si x2
es mayor que x1, f de x2 es mayor que f de x1, con otras letras, ¿eh? Esto es como si fuese x2 y esto es como si fuese x1. ¿Se entendió eso? Ahora, ¿qué nos faltaría analizar? ¿Con esto alcanza? ¿O falta analizar algo más? Delta de x menor a 0 falta. Claro. Vamos a ver qué pasa si delta de x es menor a 0. Si delta de x es menor a 0, si la derivada es positiva, ¿qué va a tener que pasar con lo de arriba? También va a tener que ser menor a 0. También va a tener que ser menor a 0. ¿Sí? Entonces, lo mismo que antes, paso para el otro lado, f de x está restando, lo pasé sumando. Miren acá esto entonces. Si delta de x es menor a 0, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? X es mayor que x más delta de x. ¿Sí o no? Sí. Y acá, si esto lo escribo al revés, sería f de x es mayor que f de x más delta de x. ¿Lo ven? Decir que f de x más delta de x es menor que f de x es lo mismo que decir que f de x es mayor que f de x más delta de x. Es la desigualdad recíproca, podríamos decir. ¿Y esto no es otra vez la definición de función creciente? Ahora estoy diciendo que x1 es mayor que x2 y f de x1 mayor que f de x2. Entonces, tanto para delta de x positivo como para delta de x negativo, si la derivada es positiva, llegamos a que la función sí o sí tiene que ser creciente, que era la tesis que queríamos demostrar. No tiene sentido estudiar delta de x igual a 0, porque el delta de x no es igual a 0, tiende a 0. Así que las posibilidades para delta de x es o positivo o negativo. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Esta propiedad es la que vamos a usar entonces en los ejercicios. Y fíjense en que acá puse un ejemplito. Si tenemos que escribir los intervalos de crecimiento y de decrecimiento para esta función que está graficada, decimos que es creciente, de menos infinito llega hasta 1. ¿Qué pasa en 1 con la derivada? ¿Cómo es la derivada en 1? Horizontal. 0. 0. Está, y si la derivada es 0, no es ni creciente ni decreciente. Dijimos, derivada positiva, creciente. Derivada negativa, decreciente. Cuando la derivada es 0, no es ni creciente ni decreciente la función. Por eso es abierto ahí. Unión y vuelve a ser creciente de 5 a más infinito. En cambio, en este trayecto la función es decreciente. Voy a usar mucho estas flechitas para indicar crecimiento, decrecimiento y crecimiento. ¿Estamos? Y estos son los que se llaman intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Alguien preguntó algo? Perdón. No, me parece que fue un micrófono abierto, profe. Bueno, bien. Vamos a ver un ejemplito. Ustedes, acá en la guía de trabajos prácticos, el ejercicio 16 de la guía dice analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento
de las siguientes funciones. 16. Este ejemplo que voy a hacer no está en el 16A, o sea, sería lo mismo, determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esa función. Para eso primero quiero que me digan cuál es el dominio de esa función. Ya vengo un segundo que voy a... Bueno, ¿cuál es el dominio de esa función? Todos los reales. Todos los reales, ¿sí? Dominio de H, todos los reales. Como todo ejercicio, primero tengo que empezar por determinar el dominio. Recuerden, ya lo vengo diciendo desde el primer día, que una fórmula por sí mismo no define una función si no pongo cuál es su dominio de definición. Porque los intervalos de crecimiento y de decrecimiento deben pertenecer al dominio de la función. Fuera del dominio no tengo ni intervalo de crecimiento, ni de decrecimiento, ni nada. ¿Estamos? Bien. ¿Qué harían para determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? ¿De qué dependía? ¿Qué vimos recién? ¿De qué depende el crecimiento y el decrecimiento de una función? De su De la derivada. derivada. El signo de la De la derivada. derivada. Entonces empecemos por derivar. Bueno, a ver, los escucho. 2x 2x E a la 4 menos x a la 2. Por menos 2x. Claro, que es la derivada del exponente, es regla de la cadena, ¿no? Sí. Muy bien. Ahí tenemos la derivada, ¿sí? ¿Qué tenemos que estudiar de la derivada para determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? el signo. El signo. Para determinar el signo de una expresión, conviene a esa expresión tenerla factoriada, si no, ¿cómo hago para analizar el signo de esta expresión? Por eso, esta derivada conviene expresarla en forma factoriada. Y de acá empiezan a aparecer, ¿vieron cuando vimos las reglas de derivación que yo les dije? Si a mí me piden derivar, el proceso de derivación terminó ahí. Ahora, dependerá el contexto del ejercicio si tengo que seguir haciendo algún paso algebraico para poder dar respuesta a lo que me piden. Si yo tengo que estudiar el signo de eso, tengo que tenerlo expresado en forma factoriada, porque estudiar el signo de un producto es fácil, en cambio el signo de una suma no es fácil. Entonces, ¿qué hacen para tener para factoriar H'? ¿Qué podemos hacer? Sacar factor común. Factor común, desde el curso de ingreso que los venimos bombardeando con el factor común. Es tan importante el factor común. No sé, no hubo una sola clase que no deje de nombrar el factor común. Saco factor común, 2x. ¿Qué me queda en el primer término? 1. 1. Menos
E a la 4 menos X2. Bueno, ahora ¿qué tenemos que analizar? El signo de esta expresión. Estudiar, analizar, como ustedes quieran, el signo de ese producto. Y para analizar el signo de ese producto, o hago la tablita de signos o me manejo en la recta numérica. ¿Dónde se anula cada uno de esos factores? ¿Cuándo se hace cero este factor? El primer factor. ¿Cuándo se hace cero? En 0. En 0. Ahí marco x igual 0 como un punto que me va a hacer cambiar el signo de este factor. A la derecha de 0 y a la izquierda de 0, este factor va a ser a la derecha de 0 positivo, a la izquierda de 0 negativo. ¿Estamos de acuerdo con este factor? Sí, profe. Segundo factor. ¿Cuándo se hace 0 ese factor? En En 2 2. y menos 2. Bien, ¿por qué en 2 y en menos 2? Porque está elevado al cuadrado. Claro, Queda E a quedaría la a la 0. 0. Claro, porque como acá me dicen 1 menos e a la algo, si esto vale 0, e a la 0 es 1 y esto me daría 0. Entonces, para el que todavía no sea vivo, hay que esto igualar a 0, menos x cuadrado igual a menos 4, x cuadrado igual a 4, módulo de x igual 2, quiere decir que ahí tenemos 2 puntos más que van a hacer cambiar los signos de este factor. ¿Está? Este factor va a cambiar su signo a la izquierda de menos 2. Y ahora vamos a analizar en cuántas partes me quedó la recta numérica dividida. 1, 2, 3 y 4 partes, ¿sí? Que es lo que uno pone en la tablita de signos, si ustedes quieren, cuando hacen la tablita de signos, ahí. ¿Sí? Yo hago un esquemita más, lo hago más práctico, digamos, ¿no? Entonces empiezo a ponerle color al factor y digo, el primer factor, verde. ¿Qué signo toma ese factor en las 3 partes? ¿Cómo es acá ese factor? Negativo, negativo, positivo y positivo. Sí. Lo puse en verde. Ahora voy con otro color. Si no, hacen la tablita de signos, ¿sí? Vamos acá. A la izquierda de menos 2. Habrá que buscar un número. ¿Quién está a la izquierda de menos 2? Menos 3. Menos 3. Tendrán que poner acá menos 3. Acá va a quedar un exponente negativo. E elevado a la menos algo. 1 sobre E a la algo. Bueno, y entonces habrá que ver si esto, ¿cómo resulta? Positivo. Ustedes lo hacen generalmente con la calculadora. Yo me animo a decir que 1 sobre E a la algo es 0, esto. Y si esto es 0, 1 0, me va a dar positivo. Pero si no están seguros, hacen las cuentas. Si este factor con valor menos 3 da o no da positivo. Da positivo porque el 1 es mayor que algo que una Claro, fracción. porque esto es 0, ¿está? Sí, profe. Positivo. Entre menos 2 y 0, ¿quién tomo, por ejemplo, para verificar? Menos 1. Menos 1. Pero acá cuando pongo menos 1 me queda exponente positivo. 2 elevado a un exponente positivo, esta cuenta va a ser mayor que 1. Si esta cuenta es mayor que 1, 1 menos algo mayor que 1 me va a dar negativo.
¿sí? Y si no, hacen la cuenta con la calculadora. Y exactamente lo mismo pasa si le pongo valor 1. Tanto menos 1 como 1 es el mismo análisis. También va a ser negativo en esta zona ese factor. Y si estoy con un número mayor que 2, por ejemplo 3, es el mismo análisis que hicimos para menos 3, porque tanto menos 3 como 3 elevado al cuadrado pasa lo mismo. Entonces acá, positivo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es el signo en esta zona de ese producto? Negativo. Negativo. Acá negativo, acá positivo, acá negativo y acá positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto Sí. qué sería? El signo de la derivada, porque es eso lo que estuvimos analizando. Derivada menor a 0, derivada mayor a 0, derivada menor a 0, derivada mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo podemos escribir con flechitas. Si la derivada es menor a 0, ¿cómo es la función? Decreciente. Decreciente. Derivada mayor a 0, creciente. Derivada menor a 0, decreciente. Derivada mayor a 0, creciente. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento? De crecimiento de menos 2 a 0. Crecimiento. Sí. Sí. De menos 2 a 0. De menos 2 a 0. Y de 2 a más infinito. Unión 2 más infinito. Fíjense que en menos 2 y en 2, ¿cuánto vale la derivada si anula el factor? 0. H' en 2 igual a H' en menos 2 igual a H' en 0. En las 3 la derivada se anula. Cuando la derivada se anula no lo incluimos ni en el intervalo de crecimiento ni en el decrecimiento. ¿Estamos? Intervalo de decrecimiento. ¿De dónde? De menos infinito a menos 2. Sí. Unión de 0 a 2. Estas flechitas ayudan, ¿sí? ¿Les parece que es fácil graficar esta función? No, profe. No, no es fácil. Cuando terminemos de analizar este capítulo, van a ver que van a tener elementos y va a ser relativamente sencillo graficar esa función. Ahora nos ayudamos como siempre con GeoGebra, pero vamos a ver un montón de cosas que aparecen en el gráfico. Cuando terminemos de ver este capítulo, las vamos a poder analizar analíticamente, como estamos analizando ahora el crecimiento y el decrecimiento, y eso favorece a la hora de hacer un gráfico. Por supuesto que ahora uno pone la fórmula, salta en GeoGebra y ya está. Que es el mismo archivito que antes. Esta flecha los lleva al mismo, yo ya como lo tengo abierto, voy a ir directamente al archivito de GeoGebra, es el mismo que antes. Desactivo esto y fíjense que acá tengo graficada la función de recién. De acuerdo al dibujo, ¿qué les parece? ¿Cómo es esa función? Miren. De acuerdo, si la tienen que clasificar dentro de lo que vimos. Es una función par y es fácil de demostrar que es par. Para que sea par, ¿qué tenía que pasar?
h de x igual a h de menos x. Y acá es bastante fácil de demostrar que h de x es igual a h de menos x. ¿Lo ven? Porque menos x al cuadrado es lo mismo que x cuadrado. Y menos x al cuadrado es lo mismo que x cuadrado. Entonces, h de x coincide con h de menos x. Es una función par, ¿sí? Y fíjense en que en menos 2 y en 2 la derivada vale 0 y también dijimos que valía 0 en 0. Está muy arriba el punto, ahí lo vemos, vale 0. Y dijimos que acá era decreciente, creciente, decreciente, creciente. ¿Sí? Uno tiene que estar corriendo para ver la gráfica. Vamos a estudiar en la siguiente cuestión cómo determinar estos puntos que se van a llamar extremos relativos de la función, que ahí les dije que traten de ver la definición de extremos relativos. No sé si se acuerdan que esa definición está antes de los teoremas, que les dije que la explicaba Williner, que yo la iba a retomar en este capítulo. No sé si se acuerdan eso que les dije. ¿Se acuerdan? Extremos relativos y absolutos, que les dije que íbamos a retomar esta definición, que esa definición se da antes de los teoremas, que se dan esas definiciones para poder explicar los teoremas, que antes de Rolle y Lagrange había otro teorema que era de Fermat, y que ese teorema yo les dije que si utilizaban la demostración de Rolle, que como yo no hacía la demostración, ese teorema lo iba a retomar cuando veamos extremos, que es lo que estoy haciendo ahora. Esperen que voy a abrir el otro PowerPoint. ¿Se acuerdan el día que expliqué los teoremas, que esta diapositiva la pasé rápido? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y que estas definiciones de extremos absolutos y relativos la iba a retomar ahora. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Están viendo el PowerPoint celeste, ¿no? Ahora. Sí, profe. Bueno, no sé por qué se me pierde. Se me pierde el... Cuando voy a la barra se me pierde... ahí está. No lo podía poner en presentación. Bueno. Primero, que es un máximo absoluto, ¿sí? Si lo tengo que decir con palabras, es el máximo valor de y que alcanza la función en su dominio. Eso es dicho con palabras, la máxima imagen que puede alcanzar una función en todo su dominio. Escrito con símbolos, una función tiene un máximo absoluto en x sub 0 si f de x sub 0 es mayor o igual que cualquier f de x para todo x que pertenece al dominio de la función. ¿Por qué está incluido esto del igual? Después lo vamos a ver por qué está incluido eso del igual. Es para el caso de la función constante. En la función constante nadie es ni máximo ni mínimo porque son todos iguales, ¿sí?
Entonces ahí se consideran que todos los puntos son de máximo y de mínimo absoluto, porque son todos iguales. Por eso es que se incluye el igual en la definición tanto de máximo como de mínimo absoluto. Mínimo absoluto sería el mínimo valor de y que alcanza la función dentro de su dominio. Fíjense en que hablamos de máximo y de mínimo y es el valor de y. ¿Estamos? Generalmente también podemos decir que hay un punto de máximo y damos las dos coordenadas. Hablamos de la X y de la Y, pero máximo y mínimo es un valor de Y, una f de X sub 0. ¿Cuál sería, a ver, en este dibujito, si el dominio son todos los reales y suponemos que esta gráfica sigue para arriba y sigue para abajo, pregunto, ¿tiene máximo absoluto? No. No. ¿Tiene mínimo absoluto? No. No. Si el dominio son todos los reales, esa función no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si consideramos que el dominio son todos los reales y la ley de formación es esa gráfica, no tiene extremos absolutos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí, profe. supónganse que yo digo que el dominio es el intervalo que va de acá, no, vamos a hacerlo de acá a acá. De acá hasta E, ¿sí? A esto lo voy a llamar, qué sé yo, J. Y digo que el dominio ahora es el intervalo JE. Si el dominio es el intervalo JE, ¿hay máximo absoluto? Sí. ¿Cuál sería el máximo absoluto? El E. Será f de E en tal caso. Porque el máximo es el valor de Y. Sí, la O imagen. si Claro. no, podés decir en el punto E, f de E, hay un máximo absoluto. ¿Está? Ok. El máximo es el valor de Y. O podrán decir en ese punto hay un máximo. ¿Estamos? Máximo absoluto. ¿Y hay mínimo absoluto? Sí. Hay mínimo absoluto en f de b. F de B es el mínimo absoluto, ¿sí? O si no decimos, en el punto B, F de B, hay un mínimo absoluto, ¿sí? A estos a veces se los suele llamar puntos de máximo o de mínimo, pero siempre el valor máximo o mínimo es un valor de Y. ¿Estamos de acuerdo? Algunos lo definen y creo que en el libro de ustedes está definido así, como punto de máximo o punto de mínimo, pero no puede faltar la Y. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? Hay algunas puntas que tiene este gráfico que no son extremos absolutos, sino que se llaman extremos relativos. Esta puntita, esta puntita, esta puntita, ¿sí? Incluso si el dominio son los reales, esta puntita también. Estos vamos a definir ahora, se llaman extremos relativos o locales también, ¿sí? Vamos a ese dibujo, ¿eh? Es un dibujo diferente al anterior. Quiero definir ahora extremos relativos o locales. Extremos
relativos o locales. Cuando definimos extremos absolutos, vuelvo a la diapositiva, fíjense en que es el máximo valor de y para cualquier x que pertenezca al dominio de la función. En cambio, cuando definimos extremos relativos, vamos a hablar que va a ser el máximo valor de y, pero en un entorno del punto. Supónganse que me paro en el entorno del punto D, ¿sí? Y estudio las imágenes que están alrededor, las imágenes de las X que pertenecen al entorno de D. ¿Qué pasa con las imágenes de las X que están en el entorno de D si la comparo con f de D? ¿Cómo son esas imágenes? Menores. Menores. Vamos a definir entonces a f de D como máximo relativo o local. La diferencia es que vamos a poner así, para todo X. Antes era para todo X perteneciente al dominio. Ahora vamos a decir para todo X que pertenece al entorno de centro X sub 0. En este caso sería D, mi X sub 0. ¿Sí? Para todo X que pertenece al entorno de X sub 0, ¿qué se va a verificar? Vamos a decir que f de X sub 0 es máximo relativo o local si se verifica. No, ahí no es si se verifica. Sí, solo sí es ahí. Perdón. Sí, solo sí, para todo X que pertenece al entorno de centro, esto era entorno de centro X sub 0, se verifica que f de X sub 0 es mayor que cualquier f de X. ¿Está? En este caso no es mayor o igual. Claro, acá también les iba a decir, se incluye el igual como en el caso anterior. Acá también incluimos el igual como en el caso anterior para contemplar el caso particular de la función constante. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta, si no lo incluimos, sería como un valor que no es de la función, ¿no? No, ¿por qué? Porque si yo digo que es un número mayor a la función, no es parte de la función. No, eso no está bien. No. Vos, ¿por qué estás? Vos al poner f de X sub 0 es un número de la función. ¿Cómo que no es de la función? Pero dice que es mayor que la función. Eso es lo que no me queda claro. Porque si es como mayor, no sé si está perteneciendo al punto. Esto no es, a ver, acá vos estás, cuando vos pones f de X, estás escribiendo la imagen de cualquier X y acá la imagen de un X particular que la llamaste X sub 0. Pero esto también es la imagen de cualquier X. O sea, yo cuando estoy haciendo este dibujito de acá, me paro en esta X. Esta es la X y estoy diciendo que f de X, de esta X que la puedo llamar X1, X2, es más chica que tu f de X sub 0. No entiendo lo que me estás diciendo. Estas son imágenes. Esta es una X cualquiera que pertenece al entorno, pero yo la puedo llamar X1, X2, X3. Son las X que están en el entorno, ¿sí? Acá puedes poner X1, X2, X3. Vos estás comparando valores de Y. Sí, me estaba confundiendo, profe. ¿Está? No. ¿Sí? Yo acá estoy diciendo, la Y que le corresponde a X sub 0 es mayor que la Y que le corresponde a cualquier X que pertenece al entorno. Eso es lo que estoy escribiendo.
Sí, profe, ahí entendí mejor. Bueno, ahora pregunto, ¿sí? Si en este gráfico yo tomo como dominio todos los reales, ¿quiénes serían máximos relativos? ¿Dónde se estaría verificando esta definición? ¿Qué les parece? En f de d puede ser. ¿En f de dónde? De d. F de d, sí. ¿Qué más? F de J. F de J, claro. F de J. F de C. A ver, Puede ser. F de J. En todo lo fíjense que la función sí. tiene un pico sería. Está bien, pero se está cumpliendo esta definición. Si yo tomo un entorno de J, las imágenes de las X que están en el entorno de J, ¿son más chiquititas que F de J? ¿Se está cumpliendo Sí. o no la definición? Sí, profe. La diferencia Sí, profe. es, ¿qué pasa con la derivada en f de d? ¿Cuánto vale la derivada si yo tengo que calcular f' de d? 0. Ahí está la rectita horizontal, ¿la ven? Y en cambio, ¿qué pasa con la derivada f' en j? Es un No punto existe. anguloso, no existe derivada. No existe la derivada. Está, acá vale 0, acá no existe, pero sin embargo tenemos máximos relativos. Uno es redondeadito, el otro es puntudo, si ustedes quieren. ¿Estamos? Hay otros puntos donde está marcada una recta horizontal y sin embargo tenemos máximos en todos los puntos. Acá tengo máximo, a pesar de que hay una recta horizontal. ¿Se cumple la definición en el entorno de E? No. De máximo. No, profe. No, no se cumple. ¿En algún otro punto se cumple la definición? Parece que no. No. Habría Lluvia que no. ver si en C no es Claro, constante en quizás el en C. entorno. Y pero ahí en C, a ver, yo agrando lo que veo en C. Yo veo algo así Habría una tangente si sería, porque es como y punto algo así anguloso. veo. A ver, agrando eso, ¿no? Estamos de acuerdo que la derivada en C no existe. Eso lo pueden ver, es un punto de cambio brusco. La derivada en C no existe. Ahora, si me pongo a analizar lo que vimos recién, este es C. Si miro la X que están en el entorno izquierdo de C, estas serían las imágenes, son más chicas. Sí, Pero ahí las que de ese están a lado la sí. derecha de C son más Son chicas. más grandes. Son más grandes. Sí. Entonces, ¿se está cumpliendo esta definición? No. 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 ¿Está? No se está cumpliendo esa definición. Bien, entonces, los únicos dos máximos relativos ahí. Y de la misma manera que definimos máximo relativo, vamos a definir mínimo relativo. ¿Cuál les parece que va a ser el cambio para definir mínimo relativo? F de x sub 0 es mínimo relativo si, solo si, para todo x perteneciente al entorno también de centro x sub 0, ¿qué se va a verificar? En vez que las imágenes sean mayores, ¿cómo va a tener que ser la imagen en x sub 0? Menores que las imágenes de las x que están alrededor, ¿sí? ¿Dónde se cumple esa definición en este dibujo? En f de i. F de I, miremoslo. Tomo un entorno de
de y. Si tomo esta x, que la llamo x3, y miro su imagen, y si tomo esta x, que la llamo x4, y miro su imagen, ¿qué digo? Que f de y es menor que f de x3 y también f de y, que eso es lo que quiero escribir con esto, ¿no? Es menor que f de x4. Está en el entorno, la imagen en y es más chiquitita que las imágenes de las x que están alrededor. ¿Sí? ¿Dónde más se cumple esa definición? ¿En f de k? En f de k, muy bien. ¿Y en algún otro valor? No. No. ¿Y qué No. diferencia hay entre f de y y f de k? ¿Qué pasa con la derivada en y? ¿Cuánto vale la derivada en y? 0. 0. ¿Ven que ahí dibujaron la tangente horizontal? ¿Y qué pasa con la derivada en k? No existe. No existe. No existe. existe. ¿Estamos? Son extremos de derivada nula, son redondeaditos, extremos de derivada no existente son puntudos, pero no dejan de ser extremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿En todo punto de tangente horizontal hay extremo? Relativo, sí. Acá hay extremo, acá hay una tangente horizontal. Sí, Ah, no, no, profe. no. ¿Hay No. extremo acá? No, ni No, ahí porque ni en el no respira SA. Acá hay una tangente horizontal. ¿Hay extremo ahí? No. No, no, No. 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 ¿Está? Entonces, miren lo que voy a escribir. Ustedes me van a decir si es verdadero o falso. Si f' en x sub 0 es igual a 0, entonces f de x sub 0 es máximo o mínimo relativo. Quiero saber si eso es verdad o es mentira. Puede ser mentira. No siempre F de se X puede cumple. ser mayor o menor que f de x0. Es mentira, entonces. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Es falso. ¿Y por qué es falso? ¿Cómo puedo Porque no demostrar que siempre. es falso? Acá les muestro el dibujito. Porque f de x puede ser F'. mayor o menor que x0. Claro, acá tenemos f' de x. ¿Es igual a 0? En este punto. ¿La derivada vale 0? Sí. Sí. Esto es verdadero. ¿Y hay extremo en ese punto? No. 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 ¿Y No, dónde porque no cumple la más? condición. ¿Y dónde más me muestra que esto es falso? ¿En qué otro punto? F de E. En E. En E. ¿Está? En E también me está mostrando que eso es falso. ¿Sí? Acá y acá. Para demostrar que algo es falso, basta con mostrar un contraejemplo. Y acá estoy mostrando el contraejemplo, ¿sí? Esto es falso. Ahora, ¿qué es lo que dice el teorema de Fermat? Y no confundirse, ¿sí? Que yo les dije que traten de verlo. ¿Lo pudieron ver el teorema de Fermat que lo explica Williner en la tarea 1 de la unidad 4? Ella lo explica el teorema de Fermat. No, profe, la verdad que no lo vi. ¿No lo pudieron ver? No. Bueno. ¿Qué es lo que dice el teorema de Fermat? El teorema de Fermat después, por favor, miren, teorema
de Fermat dice esto. Si f de x sub 0 es extremo relativo de derivada existente, entonces o esto podemos decir, esto lo puedo escribir de otra manera. Existe f' en x sub 0 y f de x sub 0 es extremo relativo. Entonces, ¿está diciendo lo mismo que la proposición que yo les propuse hace un ratito? ¿O es la recíproca de esa proposición? Es la recíproca. Es la recíproca, ¿está? La recíproca de esta recién vimos que es falso. Si la derivada es nula, no tenemos por qué tener extremo en el intervalo, en el punto. Extremo relativo estamos hablando, ¿no? Pero acá me está diciendo el teorema de Fermat que si existe la derivada en f de x sub 0 y ese f de x sub 0 es un extremo relativo, sea máximo o sea mínimo, esa derivada sí o sí va a tener que ser 0. ¿Está? No voy a hacer la demostración del teorema porque no tengo tiempo, lo suelo hacer siempre en la presencialidad. Es bastante parecido al que hicimos de crecimiento y de decrecimiento. Hay que estudiar el signo de la derivada, hay que plantear la derivada, estudiar el signo y se demuestra que da por un lado mayor o igual que 0, por otro lado menor o igual que 0, y un número no puede ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. La única posibilidad es que sea 0. Ese teorema les voy a pedir que lo miren en los apuntes, no lo voy a hacer. Pero acá lo que me está diciendo es que si la derivada existe y en ese punto tenemos extremo relativo, puede ser máximo o mínimo, si la derivada existe, sí o sí la derivada es 0. Por eso los dibujitos que vieron acá, en los puntos donde teníamos extremos redondeados, sí o sí la derivada tiene que ser como nula. ¿Estamos? Eso no quiere decir que tengan que existir extremos solamente de derivada nula, porque puede haber extremos en derivada no existente. Pero si la derivada existe, que es lo que me está diciendo acá, y en esa función tengo extremo, sí o sí la derivada va a tener que ser 0. ¿Está? Es decir, en todo extremo redondeadito voy a poder trazar tangente horizontal, dicho de otra manera. ¿Se entiende lo que dice el teorema de Fermat? Profe, una pregunta. Sí. Si yo hago la derivada y me da que en un punto no existe, entonces tengo que analizar el Claro, lo entorno. voy a tener que analizar. Si hay eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que voy a explicar ahora. Sí, Bueno, está bien. ahora voy a explicar eso. Quédate tranquila. ¿Sí? Para eso voy a pasar a el... Vuelvo acá, a este PowerPoint. Si ustedes miran este dibujito de acá, con mirar el dibujito, ¿cuántos extremos relativos observan? 3. 3. ¿Cuáles serían los extremos relativos? F de menos 2. Bueno, F de más o menos, ¿sí? Porque no está justo en menos 2. Ah, sí. ¿Y este lo pueden decir en forma exacta? No, tampoco. No, o sea, sería este. Esperen que pongo el puntero láser. Uno sería este, otro sería este y otro sería este. De esos extremos relativos, ¿cuántos son mínimos relativos? 2.
2. Y 1 es máximo relativo. ¿Estamos? Sí. Y de esos mínimos relativos, ¿acá cuánto vale su derivada? En el 0. mínimo relativo. 0. 0. Puedo trazar tangente horizontal. ¿Acá puedo trazar tangente horizontal? ¿Qué pasa con la derivada en menos 2? No existe. No No existe. existe. No existe. Si no existe, no hay posibilidad de trazar tangente horizontal. La derivada no existe ahí, no vale 0. No se puede trazar tangente horizontal. Acá, si estudian derivadas laterales, le van a dar números distintos. En ese punto no hay una única tangente horizontal. A la izquierda tengo una y a la derecha tengo otra. En cambio, acá en este punto la tangente es horizontal y acá también la tangente es horizontal. En los extremos redondeaditos, la derivada vale 0. En los extremos puntudos, la derivada no existe. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver una definición que se llama la definición de punto crítico. ¿Qué es un punto crítico? Como primera condición, el x sub 0 tiene que pertenecer al dominio de la función. Y vamos a decir que tengo un punto crítico en x sub 0 si pasan dos cosas. Si la derivada vale 0 o si la derivada no existe. ¿Qué es un punto crítico? Es un punto a estudiar. Puede que haya extremo como puede que no haya extremo. Entonces, para estudiar esos puntos críticos, se utilizan los que se llaman criterios para determinar extremos. Criterios para determinar extremos relativos. Estamos hablando exclusivamente de extremos relativos o locales. Y el primer criterio es el que se llama criterio de cambio de signo de la derivada primera. Entonces, ¿qué hago? Detecto puntos críticos de derivada nula o punto crítico de derivada no existente. Los marco en la recta numérica. ¿Y qué hago? En el entorno del punto estudio el signo de la derivada. Fíjense, si la derivada a la izquierda del punto es decreciente y a la derecha del punto es decreciente, ¿va a haber un extremo ahí? Tengo la cámara prendida, ¿no? ¿Ustedes ven mi mano? Sí, profe. La función es decreciente, ¿sí? Se hace 0 y sigue siendo decreciente. ¿Va a haber un extremo ahí? ¿Qué les parece? No. No. Algo pasó si vuelvo a la al grafiquito celeste, al PowerPoint celeste, acá, este dibujito, ¿sí? Fíjense en lo que está pasando acá, en el punto G, si lo agrando, el punto G. Esperen que lo pongo en formato presentación. El punto G, miren lo que está pasando ahí en el punto G. Lo agrando acá. ¿Cómo es así la función? Es decreciente, ¿no? Después llega un momento que la derivada no existe, pero después sigue siendo decreciente. ¿Hay ahí un mínimo relativo? No. No, no hay extremo. ¿Está? Cuando estudio el signo en el entorno del punto, para que haya extremo, el signo de la derivada debe cambiar. Si cambia decreciente, miren mi mano, si cambia decreciente a decreciente, ¿qué se está dibujando ahí? Cambia decreciente a decreciente. ¿Qué extremo aparece? Un máximo. Un máximo. En cambio, mírenme mi mano. Si pasa de decreciente a creciente, ¿qué se está dibujando ahí?
Un Un mínimo. Pero en los dos casos la derivada cambia el signo, porque se acuerdan que el crecimiento y el decrecimiento dependía del signo de la derivada. Ahora, si la función es decreciente, como en este dibujito, llega a un punto donde no existe, pero después sigue siendo decreciente, ¿dibujo algún tipo de extremo en ese punto? ¿Que es lo que está pasando acá en el punto G? No hay extremo. No, porque no cambia de signo. Claro, y lo mismo pasaba en C, que lo dibujábamos acá. ¿Ven que la función es creciente y después sigue siendo creciente? Pero ven que acá no hay un máximo relativo, porque no se cumple la definición de máximo relativo, porque en el entorno izquierdo las imágenes son más chicas y en el entorno derecho las imágenes son más grandes. Ahí no tengo un máximo relativo. ¿Se dan cuenta, chicos? En el entorno de C, las derivadas son positivas. En el entorno de C, las derivadas son negativas. Es decir, acá la función es creciente, sigue siendo creciente, acá es decreciente, sigue siendo decreciente, no tengo ni máximo ni mínimo en esos puntos. Sí, profe. ¿Se entendió? Esto es el agrandamiento de lo que está pasando en G. En G. Después este PowerPoint se los vuelvo a subir para que les queden estas escrituras. ¿Sí? Sí. Bueno, vuelvo entonces acá. Si pasa esto, si la derivada no cambia el signo, quiere decir que en este punto crítico no va a haber ningún tipo de extremo. En cambio, si la derivada pasa de negativa a positiva, esas flechitas, ¿sí? Vamos a escribir el signo de la derivada. Acá, esta flechita quiere decir que la derivada es negativa, que la derivada es negativa, que la derivada es positiva y que la derivada es negativa, ¿sí? Porque esta flechita quiere decir crecimiento, decrecimiento, y eso estaba directamente vinculado con el signo de la derivada. Entonces, ¿qué va a haber en este punto si la derivada pasa de negativa a positiva? Un mínimo. Un mínimo. Mínimo. ¿Y qué va a haber en este punto si la derivada pasa de positiva a negativa? Máximo. 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 ¿Estamos? Fíjense acá. No existe la derivada en menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué pasa si analizo en un entorno de x sub 0 igual a menos 2? ¿Qué signo tiene la derivada a la izquierda de menos 2? Negativo. Negativo. Negativa. La función es decreciente. ¿Y qué pasa en el entorno derecho de menos 2? ¿La derivada cómo es? Creciente. Positivo. Positiva. Hay cambio de signo de derivada, hay extremo. ¿Sí? Extremo no redondeadito, puntudo, porque la derivada no existe. ¿Sí? ¿Y qué tipo de extremo? Analizando estas dos cosas, mínimo relativo. Primero, busqué mi punto crítico. El signo de la derivada, si hay cambio de signo de la derivada, hay extremo. ¿Sí? ¿Qué pasa en este punto? Que no sé qué punto es. ¿Qué sé yo? Está cerca de menos. No, pero no Hay es un menos. máximo y la derivada es Claro. 0. Ese punto lo llamo x1, ¿sí? F de x, f' en x1 vale 0, es punto crítico. Sí. Ahora, tomo x1 y estudio la derivada en un entorno de él. ¿Qué pasa a la izquierda con la derivada? Positiva. Positivo. Positiva. ¿Qué pasa a la derecha con la derivada de cualquier x que está a la derecha? Negativo. Negativa. Entonces, como la derivada pasa de positiva a negativa,
f de x1 es mínimo. Pero no alcanza con que la derivada se anule, porque ya lo vimos en el grafiquito celeste. La derivada puede ser nula y sin embargo no tener extremo. Que la derivada sea 0, ¿sí? No significa que tenga extremo. Es un punto a analizar. Que la derivada no exista no significa que tenga extremo. Es un punto a analizar. Se llaman puntos críticos. Puede pasar algo como puede no pasar nada. Y este se llama criterio de cambio de signo de la derivada primera. Máximo, Roxana pone. ¿Qué dije? Ya me olvidé. ¿Qué No, dije? lo escribiste, pero máximo. Sí, pusiste mínimo, profe. Ayer. Ah, En acá. X1. Igual se entendió, pero pusiste el mínimo. Perdón, acá escribí mínimo y tenía que escribir máximo. Menos mal que estás atento, Fabián. Más o menos. Bueno, f de x1 es máximo, perdón. Perdón, chicos. Sí, máximo siempre relativo, ¿no? Profe, Sí. para hacerlo analíticamente habría que calcular la derivada Ahora lo lateral vamos en a ver ese en punto. ejemplos, quédate tranquilo, ya lo vemos en Perfecto. ejemplo. Analíticamente lo que vas a tener que hacer es, primero derivar, buscar los puntos críticos y estudiar el signo de la derivada izquierda y derecha. Ese es el procedimiento. Claro, Buscar los puntos críticos, que son los de derivada nula y los de derivada no existente, y después, si querés aplicar este criterio, vas a tener que estudiar el signo en el entorno del punto, como hicimos hace un ratito para estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Eso sería lo que hay que hacer analíticamente, que ahora lo vamos a ver en algún ejemplo, ¿sí? Gracias. Les pregunto, ¿alguno de estos extremos relativos es extremo absoluto de este dibujo? El que está cerca de -2. El que está cerca de -2, ¿sí? Pero si no hago la gráfica, no sé determinar si es absoluto o no. Analíticamente no es fácil, ¿sí? Tendría que demostrar que dependerá la fórmula que tenga el ejercicio. Analíticamente no siempre es tan fácil demostrar que un extremo relativo es absoluto. En este caso, este sería mínimo relativo y también absoluto. Es el mínimo valor que vale la y de esta función, ¿sí? Uno lo que determina con esto son extremos siempre relativos. Si es absoluto o no, lo determinaré una vez que tenga la gráfica de la función hecha. O si miro la fórmula y puedo de alguna manera demostrar analíticamente que es el mínimo valor que toma esa expresión. No solo existe el primer criterio, que es el cambio de signo de la derivada primera, y esto es lo último que doy antes del recreo, sino que existe lo que se llama el criterio de la derivada segunda. Pero este criterio es un criterio incompleto. ¿Por qué es un criterio incompleto? Porque sirve a veces. Sirve a veces. No sirve siempre, es un criterio limitado. ¿Está? ¿Cuál es la primera limitación que tengo? Que solamente sirve para puntos críticos de derivada nula. Si la derivada no existe en el punto, no puedo aplicar este criterio. ¿Y por qué no voy a poder aplicarlo? Porque voy a necesitar calcular la derivada segunda en ese punto. Si no existe la primera, menos va a existir la segunda. Por eso es que acá no se puede aplicar. Ahora, si la derivada primera vale 0 y yo calculo la derivada segunda en ese punto,
pueden pasar dos cosas. Si la derivada segunda me da positiva en ese punto o si la derivada segunda en ese punto me da negativa. Si me da positiva la derivada, entonces voy a concluir que f de x0 es mínimo. Y si la derivada segunda me da negativa, voy a concluir que f de x0 es máximo. Ya cuando veamos concavidad van a poder entender por qué si la derivada segunda es negativa tenemos un máximo y si la derivada segunda es positiva tenemos un mínimo. ¿Qué pasa si la derivada en ese punto me da 0? Y el criterio no informa. Por eso es un criterio incompleto. Sirve a veces. Es útil conocerlo porque en ciertos problemas bajo contexto o cuando trabajamos con parámetros y es muy difícil estudiar el signo de la derivada primera, en esos casos se usa mucho este criterio, entonces por eso es necesario conocerlo. Pero solo sirve para puntos de derivada nula. En esto no, porque si no puedo calcular la derivada primera, menos voy a poder calcular la derivada segunda. ¿Estamos? Este se lo conoce como criterio de la derivada segunda. Detecto un punto de derivada nula y analizo la derivada segunda en ese punto y me fijo el signo. Si me da positiva, concluyo que es mínimo y si me da negativa, concluyo que es máximo. Y si me da 0, no puedo sacar ninguna conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, son los dos criterios que voy a enseñar. Después hay un tercer criterio que no se usa nunca y no lo voy a explicar. Y ahora vamos a hacer un pequeño cortecito y después del corte vamos a hacer ejercicios de cómo determinar extremos de una función, máximos o mínimos. Y también vamos a ver problemas de optimización. Así que yo tengo 10 y 10 y 35 retomo la clase. Perfecto, profe. ¿Listo? Bueno, profe. Profe. Bueno, descansen.